tardes. Vamos a hacer clases sobre el tema del inconsciente humano. Estamos volviendo a psicología. Vamos a explorar esa parte de nuestra vida mental, del complejo mundo psíquico que se presenta como un lado oscuro, impenetrable y muy amplio, muy vasto dentro de nuestra vida interior, nuestra vida psíquica. La clase anterior de psicología estuvimos viendo sobre las etapas del desarrollo humano y hablamos un poquito sobre el cerebro humano en su formación y de por qué somos como somos las personas. El inconsciente humano tendría que remitir a su concepto, ¿no? Es aquella parte de nuestra vida mental que no se nos da como presente en nuestra experiencia interior, ¿no? Es todo aquello de lo cual no nos damos cuenta, ¿no? Y que va a salir a nuestra mente o que va a regresar a nuestra mente y que se va a actualizar en la forma de palabra o en la forma de acto, ¿no? Nuestro ser. Son las actividades por las cuales no nos damos cuenta en nuestra experiencia propia, ¿no? Por eso cuando una persona hace algo o dice algo y después se da cuenta de lo que ha dicho, lo que ha hecho, le pone nombre después del acto, ahí se ha manifestado su inconsciente, ¿no? Es aquella zona, pues entonces muy amplia de nuestra vida mental, donde no tenemos conciencia de ello, no nos damos cuenta de ello en nuestra experiencia propia, ¿no? En nuestra experiencia psíquica. Y esto tiene que ver mucho, pues, con nuestro cerebro. Usted sabe que el ser humano piensa y sabe que existe porque tiene cerebro, si no sería, pues, un animal más de los inferiores. Pero gracias a nuestro cerebro humano, 1100 centímetros cúbicos de capacidad craneana, ¿no? Cerebral, perdón, tenemos pues conciencia e inconsciencia juntas, indeslizablemente unidas, como usted lo va a ver en su información. De este 100% de nuestra vida o de nuestro pensamiento o de nuestro ser cerebral, de nuestro pensamiento, nuestro ser que nos damos cuenta, nuestra conciencia, el 70% más el 20%, es decir, el 90% es prácticamente animal, es instintivo y emocional. El emocional se lleva pues el 70%, la mayoría, no veo parte de todos, inclusive los dos posteriores, que esto se llama sistema límbico, estos dos. Mientras que solamente con el 10% de nuestro cerebro nos damos cuenta que somos humanos. Como dije la vez pasada, hemos creado lenguaje, formas de vida, hemos creado cultura, formas de agrupación y de asociación social superiores a las de los animales, transformamos una naturaleza a diferencia de ellos. Entonces, miren, este 90% va a constituir en su mente de usted su inconsciente. Y lo tenemos desde el momento que nacemos. O sea, nuestra alma se va a formar decisivamente en los primeros 5 años de vida. Y al formarse en los primeros 5 años de vida, ¿qué va a suceder? Usted va a incorporar de manera inconsciente, sin darse cuenta, como el bebito no se da cuenta, todas las emociones, instintos, todas las palabras, los actos, los comportamientos de las personas que están cercanas a ellas, principalmente sus padres. Entonces, esta etapa decisiva va a hacer que usted almacene todos los hechos, las palabras que están alrededor de usted, que usted los ha vivido. Entonces, va usted a crear también en ese tiempo de su vida, va a crear, como todos hemos creado ya, nuestros principales y determinantes mecanismos de defensa que tenemos los seres humanos psíquicamente hablando. Los contenidos inconscientes. ¿A qué llamo yo contenido inconsciente? ¿Qué puedo decir yo sobre la inconsciencia? ¿Será aquello de lo cual no me doy cuenta? ¿Estarán nuestros hábitos? ¿Estarán nuestros recuerdos, nuestras manifestaciones? Estará por ejemplo, el golpe que el padre le ha dado a la madre, si es que ha habido un hogar violento, está ahí. La manera como usted lo ha sentido, el dolor de su madre o la ansiedad del padre o la pena tal vez de él o de ambos, va a estar ahí en su mente de usted. No se ha ido. Se habrá ido el acontecimiento con sus consecuencias y sus actos. Habrán pasado los años, décadas, pero queda ahí en su alma. Y si usted lo ha vivido, sobre todo en esta edad, intensamente, va a salir como emoción en su alma, va a salir. Entonces, de algo consciente se actualiza a algo consciente.
pero usted lo pueda realizar sin darse cuenta, entonces después usted se da cuenta y ahí se da a entender que su inconsciente ha actuado, ¿no? Veamos algunas maneras o manifestaciones de este proceso. Está la espontaneidad de nuestros recuerdos. Hay recuerdos que afloran a la mente de manera voluntaria y otros involuntaria. Puede ser por asociación, semejanza, continuidad, contraste, pero están escondidos en el alma humana. No se olvide que todos los procesos mentales están regidos por una raíz inconsciente, inclusive hasta el pensar. Hasta el pensar de nosotros tiene bases inconscientes, tiene raíces inconscientes. Entonces vamos a observar eso y vamos a dar a entender de que es el 90% de nuestra vida mental, que ese inconsciente está empujando para querer manifestarse, así como cuando usted cocina, no pone una olla de arroz, la espuma que brota del agua que usted ha echado junto en combinación con el arroz que está ebulliendo, quiere levantar la tapa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Así nuestras emociones quieren salir, pugnan por salir, pugnan por manifestarse en el consciente humano, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo las emociones de las cuales no nos acordamos que hemos tenido en la infancia. Converse mucho usted con sus padres, conózcalos a ellos, ¿no? Converse bastante, véalos bien cómo son sus padres, porque usted es la suma y la esencia de sus padres. Y ojo, conózcase a usted mismo. No se olvide, joven, señorita, de que muchos actos espontáneos que tenemos tienen raíz inconsciente también. Y eso está relacionado con estos procesos que voy a narrar a continuación. Inspiración. ¿Qué es inspiración? Es aquel no sé qué que tiene el artista que le viene en la mente y que hace un cuadro y que, o crea una canción o tiene una creatividad para hacer algo. La creatividad, jóvenes, tiene que ver mucho con el amor del padre y de la madre al niño. Tiene que ver mucho. Así como el afecto tiene que ver mucho, o el dinero tiene que ver mucho con el afecto. Ojo con eso. El dinero tiene que ver mucho con el amor, con el afecto. Así también la inspiración y el no sé qué de la creatividad tiene que ver mucho con el afecto infantil. Y si tiene que ver mucho con el afecto infantil, tiene que ver mucho con esta edad. Y si tiene que ver mucho con esta edad, es la edad decisiva de su crianza de usted con sus padres. Las emociones que le han transmitido a usted, ¿no? Las emociones que le han transmitido y sobre todo esa conducta madura, esa palabra hablada con amor, pero madurez, con firmeza, pero al mismo tiempo con amor, utilizando esto, ¿no? Cerebro pensante, va a hacer que usted pueda tener creatividad en el futuro. Está guardado en su inconsciente. No se ha desaparecido, va a salir cuando sea el momento preciso. Por falta de amor mucha gente no es creativa. Y eso se nota sobre todo en los hijos últimos, ponerles un ejemplo. La voluntad, que tiene que ver mucho con otros para poder actuar. A mis alumnos les he dicho, les digo, y a ustedes también, jóvenes, miren, una persona no trabaja, no estudia porque no se ama. Y si no se ama, no tiene voluntad, no tiene esta fuerza interna, no tiene esa fuerza interna que viene desde esta edad, que le han transmitido sus padres. No es casualidad. Una persona que no trabaja va a depender emocionalmente de otros. Ha dependido mucho acá. El padre, la madre o ambos han tenido problemas muy grandes en su formación y lo han transmitido al hijo. Entonces, esa fuerza interna está guardada. Va a salir de acuerdo a lo que seamos. Si es acá lo que me ha dado mi papá, mi mamá acá, o yo, o lo que he puesto yo también, está dentro allí. No se olvide que el mejor padre y la mejor madre son aquellos que crían al hijo, pues, con la preparación de ponerlos en la vida futura y que cada día que pasa dependan menos de ellos y dependan más de sí mismos, ¿no? Ese es el caso. Por último, vamos a ver los hábitos. Hay hábitos que se forman desde la infancia y esos hábitos tienen que ver mucho con el inconsciente porque han estado guardados dentro de todo ser humano, ¿no? Los hábitos no se van a heredar directamente del padre. Pueden heredarse, sí, la tendencia, pero usted las va a desarrollar, usted las va a manifestar, ¿no?
en su actuación, en su ser interno, ¿no? No se olvide que en el inconsciente también tenemos habilidades, automatismos, tenemos procesos de conducta, tenemos impulsos, todo está dentro de allí. Por eso una psicoanalista llamada Karen Horney hablaba de un inconsciente positivo y negativo dentro de un ser humano, ¿no? Muchos han dicho de que el inconsciente solamente es negativo y no es así. No solamente están los impulsos y los instintos del ser humano, sino también están pues los hábitos y las voluntades que se han heredado de la infancia, sobre todo de sus padres, y que son señales positivas de una conducta superior. Vamos a ver ahora los procesos del inconsciente humano. Los procesos del inconsciente humano por los cuales sabemos que existe y se manifiesta, ¿no? El primero que está aquí mencionado en su pizarra y también está en su material es el hipnotismo. El hipnotismo es un sueño artificial creado por una persona induciendo a la otra, ¿no? Mediante objeto o mediante pues un péndulo o quizás una acción repetitiva de palabras para provocar ese sueño artificial y que quede anulada su conciencia y que el hipnotizador pues se apodere de la conciencia de la persona y la obligue a actuar. Pero es un método, jóvenes, que ya prácticamente está casi un siglo desechado por la psicología. El psicoanálisis lo reemplazó por otro método más eficaz que voy a explicarles a continuación. Pero algunas personas lo están utilizando todavía como método para poder explorar el inconsciente humano. La persona que hipnotiza, pues entonces se apodera del consciente y le obliga a la persona hipnotizada a actuar, ¿no? Y entonces vamos a ver que eso tiene mucha relación también con el post-hipnotismo, ¿no? Porque hay gente que después del acto hipnótico o se inhibe o no quiere recibir algo. ¿Por qué? Porque todavía tiene restos de la manifestación del hipnotismo dentro de su ser, ¿no? Ahí está el ejemplo en su separata, ¿no? Como les digo, jóvenes, en psicología ya estos métodos no se usan. Han quedado, pues, quizás el saber popular, el saber palmario, los utiliza, la pseudociencia los utiliza con el método, con la idea pues de querer despertar pues en la gente pues asombros, ¿no? O cosas paradójicas, ¿no? Bueno, los que sí son interesantes para notar y que podemos darnos cuenta que existe este inconsciente están aquí. Y comenzamos por uno que es muy importantísimo, el juego de imágenes que usted tiene mientras duerme, que se llama sueño. Para el psicoanálisis, que vamos a ver a continuación también, es pues una manifestación del inconsciente que está dejando pasar, está dejando manifestar contenidos inconscientes que la censura los deja como un relajamiento para que pasen y se actualicen en el consciente. De tal manera como una válvula de presión para que ese inconsciente no vaya a explosionar dentro de una persona, ¿no? Entonces, ese juego de imágenes que tenemos mientras dormimos sirve como censura y al mismo tiempo como mecanismo de defensa, ¿no? Y los sueños pues son variados y disímiles y totalmente pues de acuerdo a la vida psíquica de cada persona y a sus conductas. No solamente tenemos sueños en los cuales se manifiesta el inconsciente, pueden ser sueños de restos diurnos, actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Tratar de poner una teoría infalible sobre ella sería pues perder el tiempo, ¿no? Porque no se va a lograr nada. Pero lo que sí podemos ver es de que sí existe ese inconsciente que se manifiesta a través de los sueños. También tenemos los actos aparentemente sin sentido, que también tenemos separados, los llamados actos fallidos. Son de dos maneras, pueden haber hasta tres. Son el lapsus al hablar y el lapsus al escribir. El lapsus al hablar se llama lapsus lingual, ¿no? Y el lapsus al escribir se llama el lapsus calami. ¿Qué están revelando estos lapsus? Están revelando que el inconsciente también está aflorando al inconsciente, pero de una manera pequeña. La conciencia la deja utilizar bajo determinadas formas, no de manera total, porque si no seríamos animales y no tendríamos esto, sino que ese cerebro pensante lo está dejando pasar. Le pongo un ejemplo. Una oportunidad estaba en una reunión y viene una persona, ¿no? Que tenía pues la misión de traernos una cantidad determinada de afiches, ¿no? A los profesores que estábamos reunidos. Eran las horas de la noche, ¿no? Estamos en el colegio nocturno.
Y este amigo mío llegó y dijo, de manera directa, ¿no? Estaba llegando rápido, he llegado porque esperé que mi madre se muriera para venir. Y él al toque se dio cuenta, no, perdón, llegó temprano, llegó a este momento porque esperé que mi madre se durmiera. Mire la palabra, suena igual, ¿no? Pero mire lo que salió de su inconsciencia. Esperé que mi madre se muriera para venir. O sea, dentro del inconsciente de esa persona debe haber una idea o una tendencia que esa persona desea que su mamá se muriera. El inconsciente no tiene moral, decía Freud. Pueden haber cosas muy malísimas, pero también pueden haber cosas buenas. Pero la de él salió de esa manera. Esperé que mi madre se muriera para venir. No, perdón, esperé que mi madre se durmiera. Él quiso decir durmiera, pero le salió la palabra muriera. O sea, le salió de adentro del inconsciente. El psicoanalista, el psicólogo tiene que estar atento a la persona que habla así, o que tiene esos lapsus. Eso se llama lapsus linguae. El lapsus calami es al escribir. Cuando cometemos torpezas al escribir, y es bueno que las tengamos porque eso revela que tenemos inconsciente y nos estamos dando cuenta que tenemos un problema, entonces también se va a manifestar. Y eso está en su separata con ejemplos. Son actos fallidos o actos aparentemente sin sentido. Hasta la propia actuación de una persona, ¿no? El hecho de poner una silla, el hecho de levantarse espontáneamente también demuestra mucho, ¿no? Ustedes son muy observadores y se van a dar cuenta, ¿no?, de eso. También hay visiones inconscientes, ¿no? En su separata, por ejemplo, está el caso de una persona que no quiere ir a una fiesta, ¿no? No quiere ir a una fiesta porque creo que va a ser aburrida. No, lo que pasa es que en el fondo esa persona no quería la fiesta porque temía hacer el ridículo en la fiesta. O sea, nuestro consciente también, ¿qué cosa está haciendo? Está pues poniendo mecanismos de defensa para no sacarlo directamente. Entonces, por eso es muy importante que cuando sucede un hecho, y la psicología forense y criminal tiene que ver en esto, ¿no? Cuando una persona es descubierta en un acto cercano, un delito, un crimen, un robo o algo, quizás un herido, algo, ¿no? La persona tiene que dar testimonio 48 horas. Antes de 48 horas tiene que pasar el problema. ¿Por qué? Porque la mente humana va a hacer que la persona pueda crear mecanismos de defensa, coartadas. Entonces, cuando una persona es apresada en el momento preciso del acto, tiene que rendir una manifestación. Si es posible, se le graba ahora, ¿no? Esa manifestación para dar a entender, ¿qué cosa? Que esa persona no puede ocultar, no pueda tejer con su mente mecanismos de defensa, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la psicología forense, criminal, psicología investigativa, ¿no? Entonces, que maneja la policía, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay personas que, pues, tejen ropajes así, ¿no? Pero son de manera, pues, inconsciente, sin darse cuenta, ¿no? No es que lo hagan deliberadamente. Y por último, los actos compulsivos, ¿no? Los actos compulsivos que son repetitivos, uno tras otro, y que dan a entender una cosa interesante, jóvenes. ¿Qué cosa dan a entender? Dan a entender que la persona quiere por fuera calmar el intenso dolor que siente por dentro. O sea, si yo pondría acá el acto compulsivo y repetitivo de hacerlo una y otra vez, estaré dándome cuenta que eso comienza como una neurosis, pero puede pasar una psicosis. Una oportunidad, una prima mía que estaba haciendo su desentado médico, le mandaron al hospital Narco Herrera, ¿no? Para que vaya a ver los casos allí, ¿no? Había una persona que se lavaba las manos en el lavadero y contaba cada giro de su mano. Cuando ella salió, seguía lavándose la mano, ya sangraban las manos, iba por 5.000 no sé cuánto. O sea, mire, así. ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso esa persona? Porque está tratando de calmar por fuera, de manera consciente, lo que su inconsciente sufre por dentro. Es el típico caso de un alcohólico, ¿no? Bebe por fuera para tratar de calmar, de apagar el intenso dolor que siente por dentro. Y ese dolor no es gratuito. Una persona alcohólica es porque ha tenido un padre o una madre que ha sufrido eso. Su problema está aquí. O sea, el inconsciente humano también se va a formar de manera decisiva a esta edad.
Entonces, por eso esos actos compulsivos también tienen que ver mucho con las manías. Por ejemplo, y eso es de raíz inconsciente, una persona que, por ejemplo, una visita que llega a su casa de usted, y esa persona ve una aguja tirada, y dice, se la recoge. Aunque no lo va a necesitar, lo va a llevar a su casa y lo va a dejar tirado. No lo necesite. ¿Qué significa eso? Que es inconsciente actuado. Es cleptomanía. Es un comportamiento neurótico. Hasta cierto punto sano. Porque la persona es normal, sana. Solamente que tiene esa manía. Dipsomanía, cleptomanía. Hay gente que también es mitómana. O sea, no necesita mentir, pero miente. Entonces vamos a ver que eso tiene raíz inconsciente. Eso tiene raíz principalmente en esta edad, ¿no? Entonces, jóvenes, hemos visto lo que es esa parte de nuestra mente, de nuestro ser interno. Nos vamos a pasar al psicoanálisis. Vamos a ver esa parte y de ahí pasamos al tema que investiga todo eso, ¿no? Que es el psicoanálisis como investigación del inconsciente humano, ¿no? En su separata hay ejemplos bien interesantes sobre eso, ¿no? Librito antiguo pero ilustrativo, ¿no? Entonces vamos a ver que el psicoanálisis es una teoría muy, por decir así, interesante sobre la vida mental del ser humano y al mismo tiempo de la investigación del inconsciente. Fue planteado por el psiquiatra y psicoanalista, psicólogo austríaco Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud nace en me parece que se llama Freiburg, en ese tiempo ciudad de Bohemia-Moravia, una de las ciudades o regiones del Imperio de Austria-Hungría. Nació en 1856, 5 de mayo, y muere en agosto de 1939. Está considerado el padre de la psicología moderna. Se sabe que el padre de la psicología antigua fue Aristóteles, ¿no? Pero el padre de la psicología moderna llegaría a ser Segismundo Freud. Freud se escribe el nombre, ¿no? Él es el creador del psicoanálisis como, pues, una teoría muy abarcadora, muy importante y muy vasta y muy interesante sobre la actividad y la investigación del inconsciente humano, ¿no? Él trabajó incluso un tiempo, jóvenes, haciendo hipnotismo, pero lo dejó por un método muy interesante que él mismo inventó llamado asociación libre, ¿no? Donde reclinaba a los pacientes en un diván, no echados sino recostados, medio echados y medio sentados, y les decía que hablaran lo que se les manifestaba espontáneamente. Un hombre muy interesante, como dicen algunos psicólogos, veía lo que otros no veían, ¿no? Y eso se da gracias a determinadas condiciones, ¿no? Pero vamos a ver entonces su aplicación. El psicoanálisis no es ciencia. Muchos han pretendido pensar que es ciencia. No, tampoco es pseudociencia, es solamente una teoría nada más, que tiene características propias. O sea, investiga el inconsciente humano, la conducta humana, la vida mental, explora el inconsciente y al mismo tiempo es un método psicoterapéutico. O sea, es un método para curar enfermedades mentales, o al menos tratarlas, sobre todo las neuróticas, ¿no? Entonces vamos a ver que este sabio, este psicólogo, mejor dicho, austríaco, divide la mente humana en tres partes, ¿no? En los tres planos de la vida mental, según el psicoanálisis, que también te hace separata, vendría a ser el primero, el yo. No se olvide que el concepto de yo es muy importante en psicología y sobre todo en su accionar como persona de usted, el yo. Después viene el ello y después viene el superyo. ¿Qué es el yo? El yo es el plano consciente de tu vida mental. El ello, ¿no? El ello es el plano inconsciente. Aquí están los contenidos inconscientes y la vida anterior tuya, guardada, psíquicamente hablando. Por ejemplo, si usted ha sido niñito y ha presenciado la pelea de sus padres y papá le ha pegado a la mamá, cosa que, ojo jóvenes, una persona que golpea no es mala, sino que tiene un problema de no controlar emociones y eso tiene que ver un psicólogo. Entonces,
esa emoción que usted sintió de pena, de dolor, de angustia, el terremoto que veía en la pelea, está dentro de su ser. Y va a salir, como le dije hace un momento, como cuando quiere salir el reboce del arroz por la tapa, así quiere salir. Entonces las emociones buscan salir de esa manera. Entonces eso está en el ello, nuestro inconsciente. Acá está el consciente. Entonces el super yo, en cambio, es aquella fuerza moral que aflora al yo, en el cual están regiendo otros valores, otros principios, pero que está condicionado por un principio muy lindo que se llama principio de realidad. No se olvide que el ser humano, para los psicólogos, también se mueve por dos principios fundamentales, ¿no? El principio de placer y el principio de realidad. Por ejemplo, mire, a esta edad, de 0 a 5, el bebito se rige por el principio del placer. El principio del placer nunca va a desaparecer en su ser interno de usted, nunca. Pero va a ir bajando cada vez más de tamaño. Y al ir bajando de tamaño, su principio de realidad va a aumentar. Acá no hay nada de principio de realidad, poquitito hay, pero va a ir aumentando. Uno baja, el otro aumenta. Entonces el principio de realidad va a aumentar. Y este principio de realidad va a hacer que esas fuerzas y esos valores morales queden en su alma. Ese es el super yo. El super yo va a entrar en el yo para poder controlar al ello, según el psicoanálisis. Entonces, por eso le digo la pugna interna que hay entre dos fuerzas grandes, entre sus 90% de instintividad más su 10% de humanidad que tenemos nosotros, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? No se olviden, ¿no? La exploración de las fuerzas del principio de realidad, pues están nuestros modelos y arquetipos y nuestra moral, ¿no? Como bien dice la información, aquí la he copiado. Este super yo es el fiscal, ¿no? Que exige la realización de actos buenos y valiosos. Usted lo va a ver en la forma de angelitos, ¿no? E incluso hay un diablito que está vestido de angelito, ¿no? Está escondido ahí, que es esto, después ya no se extractó casi de angelito, ¿no? Eso se llama sublimación y es muy interesante que esté ahí en ese dibujo para explicar lo que cosa es. Bueno, vamos a ver que el psicoanálisis no solamente explica estos planos, sino también que explica conceptos importantes que son la censura y la represión. ¿Qué es la censura y qué es la represión? En el caso de su inconsciente propio de usted. Para sacar estos conceptos ha tenido que haber casos, ¿no? Hay libros sobre ello, por ejemplo, está la obra Psicopatología de la Vida Cotidiana, está Análisis Fragmentario de la Histeria, la Interpretación de los Sueños, el Análisis del Yo, y muchas obras que ha tenido pues este psicólogo y psicoanalista austríaco. ¿Cómo está? Vamos a ver que la censura es la capacidad que tiene el super yo de poder escoger los contenidos que son convenientes que pasen, ¿no? Es decir, actúa de acuerdo a los mecanismos de defensa. La represión más bien sería el contenido o es el proceso, ¿no? En el cual se acepta o se rechaza, generalmente se rechaza el contenido inconsciente considerado inconveniente, ¿no? No se olvide que su mente está seleccionando por dentro. No se olvide usted. Entonces vamos a ver que como manifestación de lo reprimido, siguiendo la separata que usted recibe, ¿no? Vamos a ver una cosa bien interesante, ¿no? Los contenidos inconvenientes que están dentro de su ser interno, pueden ser experiencias muy desagradables que ha tenido de niño, de joven, no se han perdido, pero van a querer salir. O sea, no estarán conscientes en este momento, pero no han perdido su fuerza. Y al no perder su fuerza, jovencitos quieren salir. Entonces, esa fuerza, los psicólogos pueden convertirlo en algo hermoso. Esa fuerza negativa pueden convertirla en algo positivo. Eso se llama sublimación. No se olviden, la sublimación es, pues, la conversión de algo negativo, inconveniente, disculpen la palabra, malo, en algo positivo, en algo bueno. Les pongo un ejemplo. En biología es un proceso que se puede ver, un proceso natural, un proceso biológico. Nace la oruga pues toda babosa y asquerosa ahí arrastrándose por un árbol.
Pasa el tiempo y de esa oruga babosa y asquerosa sale pues una hermosísima mariposa. Eso se llama metamorfosis. Lo tiene ese insecto y también lo tiene el sapo. Es metamorfosis en biología. Aquí en psicología esos procesos no se ven, pero su fuerza se va restando mediante la sublimación. La sublimación es convertir algo malo en algo bueno. El ser humano a través de los siglos ha ido sublimando formas de conducta instintivas en forma de conductas superiores. Por ejemplo, usted conoce una persona del sexo opuesto. Lo principal es que a usted le guste. Si es que ve su edad, sus condiciones, su vida y la de usted. Es normal, si usted está soltero, joven y quiere buscar pareja, está preparado para ello, le gusta esa persona. Entonces, si le gusta esa persona a usted, el ello pues es instintivo, va a querer dar vida suelta a sus instintos. Pero un momentito, nosotros no somos animales. A través de los siglos hemos creado sublimación. Entonces, hay etapas que hay que cumplir. Amistad íntima, cortejo, enamoramiento, noviazgo, pedida de mano, matrimonio. Ya llegó usted pues al altar, como se dice ya. Entonces, ahí recién sale pues su 20% distinto, que tenemos todo. Como una doctora decía, ¿no? Un ser humano se da cuenta que ese animal, cuando está con su esposa en la cama, los dos desnudos, pues ahí nos damos cuenta que somos animales también, ¿no? Entonces, lo interesante de este caso, jóvenes, es que nuestra vida humana es una entera sublimación de nuestros instintos. Eso es lo que también planteó el psicoanálisis, ¿no? Muy bien. No se olvide que los seres humanos también no solamente sublimamos nuestras emociones, sino que también tenemos pues en acción diversos tipos de mecanismos que hacen que la fuerza grande de esos hechos inconvenientes que están en el inconsciente no se manifiesten de manera total, ¿no? Por eso hay ciertas formas neuróticas que tiene un ser humano. Hay fobias, manías, estereotipos, etcétera, ¿no? Cuando hablemos sobre la personalidad y sus diversos rasgos, características, vamos a hablar profundamente de esas cosas, ¿no? Ahorita quiero hablar solamente de lo que es el psicoanálisis y de sus métodos que creó, ¿no? Por ejemplo, está aquí la información, el de la asociación libre, ¿no? Sigmund Freud, pues, a diferencia del hipnotismo, que ya lo desechó él, 1910 aproximadamente del siglo pasado. Entonces, ¿qué hizo? Entonces, él hacer a la gente, como digo, en un diván y la persona tenía que hablar. Entonces, el psicólogo tenía que estar atento a lo que iba hablando la persona. Si era reiterativo, la forma del habla, el tono de la voz. No se olvide que cuando nosotros hablamos, a nuestra habla le ponemos no solamente información, no solamente forma de llegar a las personas. Nuestra información también tiene afecto, también tiene pues un grado de emoción, también tiene un grado de tantas cosas, ¿no? De poder usted darse cuenta cómo lo está hablando la persona. Entonces el psicólogo está atento, ¿no? Por ejemplo, un jovencito decía así al psicólogo: soy joven, pero no sé, me siento mal, a veces mis hermanos hablan de mí, mis tíos, mis vecinos. El psicólogo le dijo: tú te estás guiando por otras personas, tú no tienes amor propio, tu amor propio está muy bajo. O sea, tú das cabida a que influya en tu forma de ver las cosas lo que piensan los demás, y eso no debe ser. En primer lugar debe estar tu criterio propio, así sea fallido. Si es fallido se corrige, pero es propiamente tuyo. Entonces el psicólogo dijo: tienes que trabajar mucho y vamos a trabajar más contigo en lo que es tu amor propio, tu autoestima. Es cierto que las opiniones de los demás también tienen un valor determinado, pero no van a influir en nuestro amor propio, en nuestra toma de decisiones ni en nuestro actuar. Entonces hay que tener también mucho cuidado en eso, ¿no? Y sobre todo, mire cómo le hablaba a la persona, ¿no? Dese cuenta usted, sobre todo si usted está en una relación de enamorado o enamorada, cómo le habla a la persona con la cual usted está dando una relación de afecto, ¿no? Si le mira a los ojos,
si lo que habla con sus palabras se condice con sus hechos, si esa persona, cómo le habla, ¿no? Si es un tono seguro, firme, con la verdad siempre, o si está tratando de ocultarle o va a llegar a la defensiva también. Entonces todo eso tiene que ver mucho, ¿no? Por eso es que Freud los reclinaba en ese diván, ¿no? Eso se llama asociación libre. También hay otro método llamado asociación experimental, ¿no? Que consiste pues en que una persona tenía que recibir una hoja, ¿no? Una hoja, un manual en el cual había palabras con determinados números o incluso estímulos que la persona respondía, y de acuerdo a su respuesta pues se valoraba el criterio afectivo o emocional que le ponía a ello, ¿no? Si da tal respuesta, ¿no? Eso se llama asociación experimental, también te he explicado en su separata, ¿no? Yo creo que si hablamos de psicoanálisis y decimos de manera didáctica y sobre todo pues investigativa, diremos que el psicoanálisis es como una teoría muy interesante y abarcadora de lo que es la vida humana. También va a tener una especie de explorando el inconsciente mismo, ¿no? De buscar un fin último de la humanidad. Para el psicoanálisis, el impulso vital, que es el que ha movido y mueve a los hombres, es el sexo o la sexualidad. El sexo. Para el psicoanálisis. Y en esto quisiera hacerle una explicación no tan larga, pero sí decirle esto, ¿no? Le preguntaba a mis alumnos anteriormente, ¿no? Más o menos condiciéndome con esta especie de teoría. ¿Cuándo comienza a envejecer una persona? Les preguntaba a ellos. Ellos decían, bueno, fechas, ¿no? Y decían, no solamente pueden decir fechas, digan ustedes cualquier característica del ser humano. Un alumno dijo esto: profesor, una persona comienza a envejecer cuando sus funciones sexuales decaen. Le dije, estás en lo cierto. Ya no hay erección en el hombre ni producción de ovarios o menstruación en la mujer. Ya comienza a decaer y se nota el decaimiento físico del ser humano. Otra pregunta que le hacía a mis alumnos era esta, se las hago a ustedes también para que se pongan a pensar, ¿no? ¿Qué hay detrás del sexo? Yo sé que no es una clase de sexología, ¿no? De educación sexual, pero ¿qué hay detrás del sexo, jóvenes? Amor, afecto, sí. ¿Pero qué más? Un alumno me dijo, profesor, es la única manera por la cual la especie humana puede continuar en este mundo. Estás en lo cierto, le dije, y tiene que ver mucho con el psicoanálisis. Es el único acto, discúlpeme, es un acto escondido, íntimo entre dos personas que se aman, pero es un acto, el único que existe por el cual la especie humana continúa. Si no hubiera esto, no habría vida. Esto es vida. ¿Por qué cree usted que Adán le puso a su esposa, le puso por nombre Eva? Porque iba a ser la madre de todo el que vive. O sea, con ella iba a tener los hijos. El impulso sexual es el impulso más vital del ser humano. Al menos lo acepto como profesor y como investigador. Todos los impulsos que tiene el ser humano están alrededor de él. Están directa o indirectamente relacionados con él. Porque detrás de él está la vida. No hay otra manera de transmitir la vida. Si hubiera otra manera, ya se hubiese hecho. Bueno, no quiero ahondar mucho en esto y solamente decirles, jóvenes, el psicoanálisis, y eso está también en su separata, también ha tenido disciplinas y escuelas posteriores. A la muerte del fundador en el año 39, sus alumnos comenzaron a dar otras versiones del psicoanálisis. Por ejemplo, está Carl Gustav Jung, que habla sobre el inconsciente colectivo y el inconsciente individual, ¿no? En la introversión y la extroversión. Karen Horney, del psicoanálisis cultural. Está Erich Fromm, que tiene el inconsciente pues agresivo, ¿no? El Adler, que habla sobre complejos de inferioridad, ¿no?
Y vamos a ver una cosa muy interesante, solamente para decírselos a ustedes, explicárselos, no sé si faltan 5 minutos, 10 minutos. Es sobre los llamados mecanismos de defensa, jóvenes. Miren, así como la Tierra, el planeta Tierra, tiene capas que le envuelven, capas invisibles, y que esas capas pues la protegen de las influencias de los rayos, por ejemplo, ultravioleta, que en gran parte son negativos, ¿no? Se caerían directamente a la humanidad, al planeta Tierra, mejor dicho. Entonces, como que los digiere, ¿no? La capa de ozono, ¿no? Le resta su fuerza y va a caer de todas maneras algunos rayos ultravioletas, pero no con tanta fuerza. Igual el ser humano tiene dentro de su ser mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa, ¿qué van a hacer? Estos mecanismos de defensa van a hacer, ¿qué cosa? Que los hechos psíquicos entren a nuestra mente ya digeridos. Los hechos psíquicos no entran de manera directa a nuestro ser. Si entrara un hecho psíquico de manera directa a su ser de usted, de mí, de cualquiera, seríamos psicópatas, seríamos locos. Entonces, ¿qué sucede? Estos mecanismos de defensa pues están defendiendo. Uno de ellos es el sueño, los actos fallidos, actos compulsivos, etc. Aquí tengo una lista de varios. Cuando hablemos de la personalidad vamos a tratar de una manera completa, ¿no? Está la represión, la regresión, la formación reactiva, la identificación, la proyección, la sublimación, el desplazamiento, la racionalización, la conversión. Vuelvo a repetir, el sueño, la compulsión, las inhibiciones y los actos fallidos. Son 15 en total. ¿Qué pasa? Cuando un hecho psíquico va a entrar a su alma de usted porque usted lo está viviendo, ¿no? Entonces, estos mecanismos de defensa lo atrapan y le restan su fuerza negativa. Si son fuertes, las va a dejar pasar ciertas cosas de esos mecanismos. Entonces usted va a tener sueño, va a tener actos fallidos, va a tener manía, va a tener fobias, etcétera, etcétera. Usted lo va a tener, es normal. El comportamiento neurótico es normal en todo ser humano, todos tenemos eso. Pero cuando las fuerzas negativas son muy fuertes, ya entonces el sistema defensivo se pone más fuerte aún. Va a crear más sistema defensivo, se va a endurecer también. Pero cuando ya los hechos psíquicos tienen una carga emocional muy, pero muy fuerte, muy desmesurada, entonces, jóvenes, el inconsciente humano se va a apoderar de su conciencia. Totalmente se va a apoderar. O sea, esto de acá lo va a invadir acá. Y al invadirlo es como que la avalancha se le venga encima y lo va a aplastar. ¿Qué significa? Eso se llama psicosis, maníaco-depresiva, esquizofrénica, paranoide, hipocondríaca, lo que se quiera. Son formas mentales, cuadros de locura que se ven en los hospitales. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿de dónde nace la locura? De dentro de toda la persona. Cuando ya los mecanismos de defensa no pueden soportar, pues, la acción tan ingentemente grande y desmesurada, lo inconveniente o lo malo o lo negativo de un hecho vivido, de un hecho psíquico. Entonces, vamos a ver eso cuando veamos la personalidad y sus diversas manifestaciones, sobre todo las enfermedades mentales. Su cuestionario también, sí, para ustedes, ¿no? A ver, no sé si sabremos. Háganlo. En el traído, amiguito. Pero se había hecho el... Ese es un nombre. ¿Ah? Ya, sí, puede ser ese también, pero yo te había hecho otro dibujo. Ya, en su cuestionario, jóvenes que está ahí, ustedes van a responder, ¿ya? Su cuestionario, las preguntas que están ahí, van ustedes a responder, ¿ya? Van ustedes a pasárselo por escrito al señor director y sobre la clase que hemos hecho el día de hoy, ¿ya? Bueno, me despido de ustedes, muchas gracias, permiso.